3. Buenos días, Shabbat Shalom, bendiciones en el Eterno. Somos 12 tribus, mi nombre es Mauricio Sainz y aprendiendo del Maestro que es nuestro Padre Celestial a través de su precioso Espíritu Santo, estamos estudiando lo que en común hemos procurado profundizar, que es sobre el libro de Apocalipsis. Hemos venido con una serie sobre las trompetas porque hemos ya llegado hasta este punto. Y vamos en la cuarta trompeta. En la ocasión pasada hablábamos de la cuarta trompeta como la expresión de las plagas o de las epidemias. Y dijimos también allí que la palabra es muy clara al expresar de que ese golpe que recibe el sol, la luna y las estrellas, realmente nos habla a nosotros es de una infección, de un virus, de una epidemia y se conoce ya por su impacto global como una pandemia. Y no hace falta, pues, recordarles al globo terráqueo lo que acabamos de vivir o lo que todavía estamos viviendo para establecer de que esta cuarta trompeta es presente, no es futuro, es presente. Y que de su impacto depende lo que sigue en las tres últimas trompetas de las cuales hablaremos posteriormente. Debemos tener en cuenta que nosotros hemos trazado unos principios para el estudio de trompetas. Dijimos, y no podemos traicionar esos principios si queremos entender y podamos encontrar que existe una unidad en el tema. Y dijimos, las trompetas las trompetas eran bíblicamente, se tocaban para decirle al ejército que se levantase de un lugar, recogiese sus cosas porque iban de salida, uno. Dos, para que se formasen para batalla, preparados para la batalla. Otra, para reunirse y formarse con traje para recibir al rey y coronarlo como tal. También dijimos que allí es porque el Señor quiere dar una instrucción, una señal a su ejército, pero el enemigo, o sea, las trompetas no están hechas para que solamente la escuchen los que pertenecen al ejército, sino que como su sonido se abre, se esparce en el espacio, entonces su onda se esparce, también el enemigo lo escucha. Y es allí cuando el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Dijimos también respecto a esto que la característica que distingue a las trompetas, a las profecías que aparecen allí, y por lo cual podemos decir que ya se cumplieron algunas de ellas y otras, como la cuarta, la estamos cumpliendo, no sin dejar de cumplirse las otras. O sea, las ondas de las otras todavía están dando vueltas sobre la tierra y están produciendo los efectos que preceden a la venida de nuestro Señor Yeshua. Y dijimos, empiezan en un punto, la característica de estas es que sus eventos son puntuales en un principio, pero luego se hacen globales, abarcan la totalidad de la tierra. Entonces, para profundizar, dijimos, ya explicamos qué es la cuarta trompeta. Ahora tenemos que explicar por qué el Señor dice allí que al herir una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas, se afecta una tercera parte del día y una tercera parte de la noche, pero lo aclara, dice, en la luz, dice que eso afecta de tal manera que es golpeada o es oscurecida una tercera parte del día y tenía un tercio menos de luz y asimismo de la noche. Vamos a profundizar en este tema, toda vez que ya vimos la primera parte y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Son dos sesiones que bíblicamente, porque así lo acostumbramos a hacer, nosotros no damos explicaciones personales, sino que procuramos que la explicación la dé las mismas escrituras. Entonces, Martica, te solicito 2 de Pedro 1, 16 20 al 21 y ya entonces ahí sí entraríamos a que Luigi nos lea Apocalipsis 8, 12. Vamos, Martica, por favor. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua como nuestro Mashiach, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Jehová el Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz:
Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con Él en el Monte Santo. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, han hablado de parte de Elohim. El problema muchas veces es que no entendemos algo, y es que lo que se ha dado a conocer como Nuevo Testamento es un desarrollo para mayor entendimiento de lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Apocalipsis, siendo un libro de profecía, no se sale de esa regla. Está para su entendimiento, para nuestra comprensión, está apoyado en la Torá, en el conocido Antiguo Testamento. Desafortunadamente, las religiones mayoritarias, en su imposición y dominio, han querido desconocer el Antiguo Testamento, y si no desconocerlo, por lo menos menospreciarlo. Y aquí es muy diferente. Aquí nos dice, dice él mismo, dice, así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a los cuales hacéis bien en prestar atención. ¿A quiénes? A la palabra de los profetas, o a los profetas, como a lámpara que luce o que resplandece o que ilumina en lugar oscuro. ¿Por qué es necesario mirar a los profetas? Porque allí es donde podemos encontrar crecimiento de nuestra fe, porque encontramos que cada profecía que fue dada ha sido cumplida. Ha sido cumplida en Yeshua, por una parte, y en la historia general de la humanidad. Ha sido cumplida. El Señor no narró los hechos después de sucedidos. El Señor narra los hechos antes de suceder, porque esa es la capacidad profética que marca, que hace resaltar, que hace distinguir la palabra del Eterno, la palabra de la Torá, por encima de cualquier palabra humana. Entonces, para poder entenderla, nosotros no debemos salirnos de las mismas escrituras y por sobre todo de lo dicho por los profetas. Esa es la práctica que debemos aplicar, y si en alguna manera nos llegamos a apartar de esta, estaríamos traicionando el eje matriz, el eje que mueve toda la escritura, su carácter profético. Apocalipsis 8:12, por favor, Luigi, para entrar en el tema. Sí. Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. En el griego, la palabra que utiliza allí, en el 12, dice, Caia plegea Tritón, tuvo helio, y fue herida, golpeada, dañada una tercera parte del sol, helio, sol, Cai y a Tritón Teselenes, y una tercera parte de la luna, Selena o Selene es luna, Cai y a Tritón ton Asterón, para hablar de, y una tercera parte, Tritón es tercera o un tercio, ton Asterón, Asterón es lo que se traduce allí como estrellas, seres o objetos celestiales. La palabra Asterón es el Strong 792, Aster. Significa algo que flota en el firmamento, flota, no está sostenido por nada. Entonces allí empezamos ya a desmitificar cosas como que las estrellas, la luna, el sol, estaban los mismos planetas sostenidas por algo. Aquí flotan. La palabra sería flotan en el firmamento. De allí viene una palabra que es muy conocida para nosotros, que es la palabra estéreo. Ese sonido es estéreo, que es el Strong 4731, que lo define como algo que, además de flotar en el firmamento, porque tiene que estar flotando en el vacío, es algo firme, duro, inamovible, estable.
en el griego se aplica a la estrella, a estrellas, a los ángeles o mensajeros, ¿sí? Incluso se aplica a los ángeles de la iglesia o que están liderando la comunidad o la sinagoga del Señor. Se aplica a una potencia, a algo que tiene poder extremo, sobrenaturalmente extremo. Se aplica también cuando se trata de la gloria del Señor, ¿sí? Que no depende de nada. Es propia de él. Ya tenemos que sacar que es, mientras en las anteriores trompetas, esa estrella se movía y caía del cielo, las estrellas, ¿sí? En estas se mantienen estables, porque si no, no se aplicaría la palabra aster o asterión, porque no sería algo estable. En ese caso se aplicaría, si fuese un asterón, no fuera un asterón, sino que fuese un objeto celestial que se moviera como objeto, estaríamos hablando de un cometa. Ahora, se aplica también, después de, dice, y fue añadida la tercera parte de los asterón, ¿sí? Entonces dice, después, así la tercera parte de ellas, o sea, las asterón, fueron oscurecidas. En el hebreo dice, en el griego, perdón, dice, Ginas kotishe atritón autón. Y una tercera parte de ellas, la palabra Gina es el Strong 2443, que significa a fin de qué, o como consecuencia de esto, debe oscurecerte, escotiché, debe oscurecerse, o debe entenebrecerse, o debe entrar en tinieblas. Atritón autón significa una tercera parte de ellas. ¿De quiénes? De las estrellas. ¿Sí? Y vamos a entender en el desarrollo de la explicación de hoy que el Señor jamás habla de que la luna sea una fuente de luz. Siempre habla que la única fuente de luz son las estrellas. Entonces, siguiendo, dice, Kai He Emerá Mefone. Mefone, donde viene la palabra teléfono, ¿sí? O sonido. Allí nos está diciendo, y una tercera parte de ellas, y como consecuencia de esto, una tercera parte del día no debe aparecer. Fone es aparecer, hacerse visible, hacerse evidente, palpable, ¿sí? Entonces, como consecuencia de que del oscurecimiento, del golpe o de la plaga recibida por las estrellas, por los astros o lo que se sostiene, algo que se sostiene en el firmamento, se hace evidente porque en consecuencia se debe oscurecer. Y luego dice, ¿qué es lo que se debe oscurecer? Dice, atritón autes, o sea, una de ellas, kaige nix, la noche. Pero la noche dice como consecuencia de algo. Porque luego dice homoios, el Strong 3668, que significa de la misma manera o siguiendo el camino de estas. Como consecuencia del oscurecimiento de las estrellas, y nuestra estrella más cercana se llama el Sol, por eso habla en principio de que fue herido una tercera parte del helio o del Sol, dice que debe palparse. Dime. De acuerdo a los Strong que nos acabas de mencionar, ¿podrías entonces decirnos realmente qué dice el versículo 12? Realmente diría, una tercera parte del Sol, o sea, fue golpeada por esta plaga, una tercera parte del Sol, una tercera parte de la Luna y una tercera parte de algo que podemos llamar estrellas, pero realmente lo que está diciendo es algo que flota en el firmamento. ¿Sí? Y me llama a curiosidad que utilice la palabra más adelante, la palabra fone, porque lo que está diciendo allí es, y en consecuencia el día no debe aparecer en una tercera parte. ¿Mm? O sea, no nos está hablando realmente allí de la luz como la manifestación de claridad. Dime. Entonces, ¿eso tendría que ver cuando dice que será cortado el día? Vamos a aclarar que no tiene que ver con esa parte de que esa nos habla de la gran tribulación. Ya. ¿Mm? Porque esa es la de Mateo 24. Ahora, es clarísimo acá que la noche
va a seguir la suerte del día. ¿Sí? Porque lo que les digo, dice, atritón autes caenix homoios. Una tercera parte o un tercio de ella y de la noche, o sea, del día y de la noche, homoios, seguirá la suerte de aquel. O sea, la noche disminuirá pero vuelvo y les digo, mientras el día disminuye no debe aparecer en una tercera parte, la noche seguirá la misma suerte. Entonces, por eso traducen que una tercera parte de la luz del día, ¿sí? Así lo dice, el día tuvo un tercio menos de luz y así mismo la noche. La palabra así mismo allí debería traducirse como consecuencia o igualmente. La noche tampoco tuvo una luz, un tercio de la luz. Ahora, debemos entender algo. No nos habla de acortamiento de las 24 horas del día, porque las 24 horas del día no dependen del sol y la luna, dependen de la rotación de la Tierra. ¿Ven? Segundo, la manifestación de esa plaga, ¿sí? De esa plaga, es la no aparición y ha sido traducido como la no aparición de la luz, ¿sí? Pero si nosotros miramos allí, y también lo habíamos sentado, estamos hablando de unos eventos dentro del orden espiritual que se reflejan en el orden físico y material. Vimos estrellas que caían del cielo, algo que parecía una estrella que caía del cielo, antorchas que caían del cielo. Y aquí vemos que no explican qué es lo que hiere la tierra ni el sol, pero utiliza una palabra que ya la aclaramos, que es la palabra plagué, que significa una plaga o una llaga. Y dijimos también que el mismo Señor incluso explica lo que pasa durante esas plagas y qué consecuencias trae. Y dimos que traía dos consecuencias principales: temor o el imperio del temor y consecuencias de desastre económico, de dificultades económicas. Y no estamos tan lejos de entender esas consecuencias porque las estamos viviendo. Y el tercer elemento para tener en cuenta acá es que incluso Mateo 24, al hablar de acortar los días, nos habla de la duración de la gran tribulación y no corresponde a lo que narra Apocalipsis 8:12, sino que corresponde allí a que la gran tribulación podía durar mucho más tiempo, pero el Señor la limita, la acorta, para que nosotros, su pueblo, sepamos que las obras de las tinieblas no duran para siempre. En cambio, las obras de la luz, la verdad de la palabra, es para siempre. Y primero pasará cielo y tierra antes de que pase una sola una sola letra, por pequeña que sea, de la palabra del Señor. ¿Podría ser Mateo, como algo nuclear? ¿Podría ser? en la manifestación física, en la manifestación física sí tiene que ver con algo nuclear, pero más con un desarrollo que con un impacto nuclear. O sea, con un desarrollo de un poder que, digámoslo así, se tiene que limitar, resguardar para más adelante, para que se manifieste más adelante. Pero vamos a ir mirando parte por parte. Lore, ¿tienes por favor a la mano Mateo 24, 20 al 25, por favor? Lore, ¿sí tendrá micrófono? No. Ok, sí, ¿me escuchan? Sí. Dale. Orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Mesías, el Cristo, está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos.
mirad que os lo he predicho. Aquí Ahora el Señor, aquí el Señor, quien es Yeshua, se está presentando como quien es Él dentro de sus facultades, el profeta. Os lo he predicho, os lo he profetizado, sería también la palabra. Y está anunciando algo, y es que a la caída de Jerusalén, que es la manifestación de la gran tribulación para Judá, la caída de Jerusalén, la diáspora y la destrucción de lo que quedaba del templo, a partir de allí se genera un tiempo de tribulación para el pueblo judío que se dispersa, y les dice que este es el elemento que abre la puerta para que empiecen a presentarse dos tipos de proclamadores de las tinieblas, los falsos cristos y los falsos profetas, que como alguna vez hablamos, esto lo único que hacen es prepararle el camino a el falso Mesías o el anticristo y el falso profeta, quien es la voz y el cuerpo de avanzada del antimachía, o más bien cuerpo de avanzada, no, los que van a publicitar, el que impulsa al antimachía. Pero no está hablando de este tiempo, ¿sí? Sino que está hablando de el tiempo que se avecina también, porque la gran tribulación se avecina. Ya tiene que estarse, digámoslo así, orquestando. Ya se están viendo los primeros elementos de ella para este tiempo final. Porque dice el Señor que la gran tribulación tiene una característica también. Precede a la venida de Mashiach, como rey y como señor. ¿Y de qué manera también tiene como ingredientes que le preceden? Un ingrediente de la gran tribulación que precede se llama el antimachía o el anticristo. También precede a la venida del Mesías. Y engañará a muchos, pero eso lo veremos a partir de la quinta trompeta. Allí es donde veremos que sus efectos también, los efectos del antimachía, su actuar, su seducción y su engaño, precede a la venida de Mashiach. Por lo tanto, lo que se conoce como la iglesia, su pueblo, los creyentes, nosotros, estaremos en la tierra durante ese periodo. Aquellos que piensan que no conoceremos al antimachía, no sabemos si ya lo conocemos. Pero de que estaremos acá, estaremos acá. Y Él estará acá también gobernando. Y ese es un periodo, se llama de tribulación, porque era el tribulum, el elemento con el cual seleccionaban la semilla o seleccionaban el grano de la basura y del ripio, digamos de esa manera, lo que sobraba, ¿sí? Lo que era para quemar. Entonces, se rescataba la semilla, el fruto, y lo demás iba a las llamas. Este es el tiempo en el cual el Señor está haciendo eso, tamizando, seleccionando, pasando por el tribulum, pero habrá una gran tribulación que ya se avecina. Mi hermano Miki, no sé si tendrás ahí a la mano para leernos Génesis 1, 1 al 5. No tienes el micrófono abierto. Tienes que abrir el micrófono. Ahora. Espera que estoy con mi celular haciendo las dos cosas y eso me origina problemitas. Bueno, ya. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahvé se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, día 1. Ahora, tú estás leyendo ahí Génesis 1, 1, 5. Allí el Señor separa la luz de las tinieblas, y a la luz llama día, y a la oscuridad llama noche. Ahora,
Ya que estás en Génesis 1, 14 al 19. Yo mismo. Sí, tú mismo. Yo mismo soy entonces. El mismo. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones Moedim, y para días y años. 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Si nosotros vamos a mirar, la luz es creada mucho antes y el día y la noche son creadas mucho antes de crear el sol, la luna y las estrellas. Sí. Por lo tanto, el Señor aquí nos está instruyendo en que existe otra luz, ¿sí? Y que lo que hace a través del sol y la luna es establecer que sea perceptible para nosotros cuando llegue la noche o llegue el día. Para todos, para el ser humano que habría de formar, porque aquí todavía no había formado ser humano, hasta ahora estamos en el cuarto día de la creación. Fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Y también las pone allí y las pone como regidoras. Las pone para regir, para gobernar el día y la noche. Entonces podemos desprender de allí que primero se hace el día y la noche como luz y oscuridad, que hacer estrellas que distingan el día de la noche. ¿Sí? Segundo, que la luz natural procede de las estrellas. La luz natural no procede de ningún otro, la luz natural, la que vemos los seres, los seres humanos sobre la expansión. Dice en el 15, como leyó Miki, nuestro hermano Miki, dice, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar, ¿dónde? Sobre la tierra. Y fue así. Pero ¿de quiénes está hablando allí? Dice de las lumbreras que él puso en el cielo. Entonces, la luna no es una lumbrera. La luna lo que hace es que refleja la luz del sol. Eso es lo que hace la luna. Está puesta allí para eso. La luz natural solo, según lo que acabamos de leer, solo procede de las estrellas. La luz natural, aclaro. Y tercero, solo al hombre y a las estrellas se les dio el carácter de gobernantes sobre la tierra. A las estrellas gobernantes sobre la luz y las tinieblas, y a los seres humanos gobernantes sobre todo lo que se pasea sobre la tierra o debajo de la tierra. ¿Qué ha pasado? Que nosotros los hombres hemos ido perdiendo esa capacidad de gobernantes por el temor. Porque con el paso del tiempo se nos ha limitado la realidad de que nosotros estamos puestos y facultados por el mismo Señor, por el creador de todo, para que sepamos ser buenos administradores. Y la administración de la tierra se la hemos entregado a las tinieblas. Desafortunadamente, así ha acontecido. Ahora, ¿cómo hacemos para entender Apocalipsis 8:12? Si hemos leído también que debemos interpretar las escrituras por las mismas escrituras y que yo no puedo ir a un elemento de carácter profético sin interpretarla desde los mismos profetas. Entonces vamos a empezar a interpretar desde los mismos profetas. Luigi, te encargo por favor Ezequiel 32, 2 primero y luego nos saltamos al 7, del 7 al 9. En el 2 es básicamente para presentar a quién se está dirigiendo la profecía en su contexto y luego qué dice esta profecía que tenga que ver con Apocalipsis 8:12 o que nos explique o nos dé mayores luces acerca de Apocalipsis 8:12. Luigi, dale por favor. Y dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto,
y dile, parecías el león de las naciones, pero eres un cocodrilo de Nilo. Chapoteas en las corrientes, enturbias las aguas con tus patas y enlodadas las corrientes de los ríos. Allí está explicando cuál es la causal por la cual el Señor viene a castigar a este pueblo. Y le está diciendo, usted en su orgullo, porque aquí está hablando, si nosotros estamos hablando de Faraón, no solamente se dirige a Faraón, se dirige a cualquier gobernante orgulloso. Y le dice, usted contaminaba el agua limpia que venía para el consumo de la sed de la gente. Y eso es lo que está pasando actualmente. Alguien ha enturbiado la verdad y la gente está consumiendo mentira. Pero el castigo viene sobre aquellos que en su imposición, gobernando multitudes, han hecho caer en error a muchísimas personas sobre la faz de la tierra. Ahora leamos del 7 al 9. ¿Cuál es la consecuencia de este desvío, de esta mentira disfrazada de verdad, de esta falsa agua que ha venido a traer este leoncillo, este petulante, este gobernante soberbio? 7 al 9, por favor, Luigi. Sí. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y enlutaré sus estrellas. Cubriré el sol con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré que por ti se oscurezcan los astros brillantes del firmamento y pondré tinieblas sobre tu tierra. Dice Adonai, Jehová. Haré entristecer los corazones de muchos pueblos cuando lleve tus despojos entre las naciones y sepa en tierras que tú no conociste. Hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 10. Ok. Sí, al blandir ante ellos mi espada, haré que se espanten de ti muchos pueblos y que sus reyes se horroricen de ti y temblarán sobresaltados en el día de tu abatimiento. Entonces, cuando aquí vemos ese oscurecimiento del sol, ese oscurecimiento en consecuencia de la luna, nos está hablando realmente es de la caída y de la prueba. Nos está hablando realmente de abatimiento. Nos está hablando realmente de la puesta en riesgo de toda esa grandeza que acompañaba a este pueblo. Y cómo la caída de un pueblo grande afecta a los demás pueblos de tal manera que los demás pueblos también entran en temor, entran en tristeza, en congoja, básicamente entran en incertidumbre. Es como decir, si cayó ese tan grande, ¿qué nos va a pasar a los chicos si logró caer el grande? Y esa es esa que dice ahí, que por la noticia de esa ruina de Egipto, en este caso, que lo ponen es como ejemplo de la soberbia de los gobernantes, con la caída de la soberbia de esta nación o de este gobierno, de este gobernante, ¿cómo los demás pueblos entrarán en incertidumbre? Y esa incertidumbre se convertirá en temor, angustia, tristeza, incluso lo llama terror. Se estremecerán de horror por tu causa, dice él. ¿Cuándo? El día de tu caída. Ahora, esa ruina no solamente abarca diversos aspectos, no solamente económico. Ya vimos que esa ruina solamente es la manifestación de una ruina espiritual de este pueblo, de este gran gobierno que había allí. Ahora, para seguir explicando, ya vimos que Ezequiel nos está explicando qué indica esa oscuridad del sol, cómo en consecuencia se oscurece la luna y cómo para ver su manifestación, para que nosotros podamos percibir que eso está pasando, esa oscuridad del día y de la noche, pero que realmente nos está hablando es de temor, de ruina, de caída, de incertidumbre. Ahora miremos lo que pasa en Jeremías. En Jeremías 4, y los voy a poner en contexto, Jeremías 4, el Señor le está hablando ya es a Israel. Y le dice a Israel, mira Israel, si ustedes volvieran a mí, si ustedes se arrepintieran de corazón, yo los guardaría. Dice en Jeremías 4:1, dice, si volvieras, Israel, si a mí volvieras, si quitaras tus monstruosos ídolos abominables,
y de mí no huyeras. Luego le dice, avisad en Judá, en el versículo 5, avisen en Judá, avísenles que a voz en grito, no los dejen dormir, en pocas palabras, avísenles que limpien la malicia de su corazón para poder ser salvos, que enderecen el camino torcido, que abandonen el proceder descarriado, de fechoría, de maldad, que vuelvan al Señor, porque el Señor no callará de declarar lo que les hará si no se convierten. Ahora, ¿qué es lo que les hará? En el 23 dice, miré a la tierra y aquí que era un caos, a los cielos y faltaba su luz sobre Israel. ¿Por qué? Jeremías 4, 27 al 31, por favor, Lore. Estamos en Jeremías 4, sino que lo estoy poniendo en contexto de qué es lo que sucede antes de esto que va a decir el Señor en el mismo Jeremías 4. Jeremías 4, 27 al 31, por favor, Lore. Porque así dice Jehová, desolación se volverá toda la tierra, aunque no acabare con ella. Por eso ha de enlutarse la tierra y se oscurecerán los cielos arriba, pues tengo resuelto mi decisión y no me pesará, ni me volveré atrás de ella. Al ruido de jinetes y flecheros huirá toda la ciudad. Se metían por los bosques y trepaban por las peñas. Toda ciudad quedó abandonada, sin quedar en ellas habitantes. Y tú, asolada, ¿qué vas a hacer? Aunque te vistas de grana, aunque te enjoyes con joyel de oro, aunque te pintes con polvos los ojos, en vano te hermoseas. Te han rechazado tus amantes, tu muerte es lo que buscan. Y entonces oí una voz como de parturienta, gritos como de primeriza. Era la voz de la hija de Sión, que gimiendo extendía sus palmas. ¡Ay, pobre de mí, que mi alma desfallece a manos de asesinos! Está hablando de una Israel que, o de un pueblo que, habiendo sido llamado a salvación, no se arrepintió. Y por el contrario, como consecuencia de su soberbia también, estamos hablando de un pueblo y de sus gobernantes, como consecuencia recibió un castigo. ¿Cuál era ese castigo? Esa oscuridad del día y en consecuencia de la noche. Y nos da el ejemplo, nos dice, miren lo que, por más que está hablando en profecía, los eventos los narra en pasado. Dice, los flecheros, el flechero huía. ¿Sí? Perdón, no dice, huía toda la ciudad. Luego dice, se metían en los bosques, se trepaban por las peñas. ¿Sí? Toda la ciudad quedó abandonada. Y está dando profecía. Pero lo habla en pasado. Porque para nuestro ejemplo es que pone esto. Y si nosotros vamos a mirar, está hablando allí de que como fruto de esa incertidumbre que se desarrolla, los pueblos empiezan a migrar. Un elemento básico que hay que mirar en esto se llama migración. Las ciudades quedan asoladas por el temor y se van a buscar ¿qué? La comodidad, la prosperidad material, porque le dice a usted se puede llenar de oro y aún así no ha cambiado, o sea, no ha sido hermoseada. En vano se hermosea. ¿Por qué? Porque lo hace para que lo vean, no lo vea el Señor. Lo que el Señor quiere ver es la hermosura del corazón. Esta se arregla es para los ídolos, se arregla es para los falsos dioses, se arregla para autoridades que no proceden del Señor, que no son, no, él es el que pone y quita autoridad, pero que no son las que el Señor, digámoslo así, tiene preparadas para sus hijos, para los que él ha elegido, sino que son las que ha elegido para las naciones de la tierra, las que no son su nación. Y luego dice que esta misma se pone a decir, pero pobre de mí, soy pobre, pero se ha arreglado con joyas. ¿Por qué? Porque lo que se ha creado alrededor de los pueblos de la tierra es una dependencia de todas esas comodidades, llamémosle lujos, pero también llamémosle que son desarrollos que están al alcance de todos y que si una vez fallan o si una vez le son quitados, el ser humano no va a ver la misericordia del Señor, no va a mirar al Señor, sino que va a mirar a que le quitaron esto. ¡Pobre de mí!
Ah, ¿por qué? Porque no le interesa la opinión del Señor, le interesa la opinión de los demás, de los pueblos de la tierra. ¿Sí? Joel 4, 14 al 17, si lo tienes a la mano, mi hermano Miki, te lo encargo. Ok. ¿Me escuchan? Dale. Ya, ok. Multitudes y multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraen su fulgor, ruge Yahvé desde Sión, desde Jerusalén da su voz, el cielo y la tierra se estremecen, mas Jehová será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Sabréis entonces que yo soy Jehová, vuestro Elohim, que habita en el Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén y los extranjeros no pasarán más por ella. Hay un gobierno que dice el Señor que todo sucederá hasta que termine el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles y por qué se habla de este tiempo? Porque es en el tiempo en el cual los gentiles gobiernan sobre Jerusalén. Y ese tiempo se está levantando. No se ha levantado plenamente, ¿por qué? Porque si nosotros nos acordamos, todavía hay una autoridad gentil que gobierna sobre la explanación del templo, sobre el lugar del templo. Entonces, el Señor nos está, en pocas palabras, diciendo, mire, todo esto sucede es para seleccionar, para que el pueblo mío y los que todavía no conocen mi palabra, tomen una decisión a partir de que conocen mi palabra. Es el valle de la decisión. Es un valle en el cual estamos todos. Unos toman la decisión para vida, otros, o tomamos la decisión para vida, otros toman la decisión para muerte. Como leíamos en el parashá del día de ayer, he puesto delante de ti la vida, y en la versión de Jerusalén dice la vida y la felicidad, o la muerte y la desgracia. Entonces, es tiempo de escoger. ¿Qué es lo que sucede? Que en este valle, con lo que hemos visto, las personas que no conocen Torah, que no quieren obedecerla, porque muchas veces la conocen, pero otros que no la conocen, tomarán decisiones desde lo material. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por poner un ejemplo sencillo. Es que si digo la verdad, puedo perder el empleo. Entonces, voy a decir mentiras. Eso es tomar decisiones desde lo material, no desde lo espiritual. Desde lo espiritual yo digo la verdad porque sé que el Señor respalda la verdad. ¿Ven? O por ejemplo, el Señor te pone en el corazón, dale a esa persona que necesita, dale de tu parte económica, y siempre, ¿y cuál sería la respuesta en lo material? La respuesta sería, ¿y con qué llego a final de mes? Si le doy a esta persona, después no me va a alcanzar para el mercado. Pero la decisión que tome aquel que sea creyente verdadero es, el Señor me ha dicho que me acuerde de los pobres, que le dé al necesitado, y Él defenderá mi causa. Él verá de dónde saca para terminar el mes. Y oh sorpresa, que el que toma las decisiones desde lo espiritual podrá dar testimonio, y yo creo que todos los que estamos acá podemos dar testimonio, de que cuando uno hace la voluntad del Señor, el Señor retribuye, pero con creces, o sea, mucho más allá de lo que podamos imaginar siquiera. Pero el Señor está diciendo, estos acá toman decisiones desde la carne. Y por eso lo asemeja a que se oscurecen las estrellas, se retrae la luz de las constelaciones, de los astros, y se oscurece el día y en consecuencia la noche. Ahora, pero cuando nos habla de día o de noche, ¿de qué nos está hablando? Está hablando de los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia. De los hijos del día o de los hijos de la oscuridad y de la noche. Martica, ¿nos regalas, por favor, primera a los Tesalonicenses 5, 1 al 9? Sí. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así, como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces
como el dolor a la que está de parto. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán de ningún modo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo, la esperanza de salvación. Porque Elohim no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Adón, Yehoshua el Mesías. Amén. Allí está distinguiendo cómo podemos detectar quiénes son del día y quiénes son de la noche. Y nos dice a nosotros que nosotros somos hijos de la luz y como hijos de la luz somos hijos del día. ¿Qué caracteriza a los de la noche o de las tinieblas? Que ellos andan en su ebriedad. Pero ebriedad no solamente es aquel que consume vino, cerveza, alcohol, sino que ebriedad nos habla del desvarío en la fe, de fundar la fe en ilusiones, no en la verdad de la Torá, ni en la realidad de Yehoshua. ¿Sí? Entonces, allí nos distingue claramente, dice, ¿qué caracteriza a los hijos de la luz? La coraza de fe y de amor, la esperanza de salvación. O sea, tener la certeza de salvación nos guarda de no ser arrastrados por las tinieblas. Pero miren lo que va a pasar en este tiempo, que aún los que anden en la luz serán debilitados. Y los que anden en las tinieblas también. Pero cada uno de, ¿qué es lo que sucede en ambos casos? Se mengua la luz. ¿Para quién es más grave que se mengue la luz? Pues para los que andamos en la luz. Porque es que los que andan en tinieblas simplemente tendrán excusas, mayor cantidad de excusas para profundizar en las obras de las tinieblas. Los que andemos en la luz debemos tener mayor cuidado, porque las tinieblas han ido ganando terreno, porque la luz ha sido herida en 1/3. ¿Ahí esto también tiene que ver con la apostasía? Claro que sí, tiene que ver con la apostasía porque precede a las cosas del Señor, pero también tiene que ver con algo, tiene que ver con las excusas. Entonces, hay una frase que utiliza la palabra del Señor, dice que si nosotros no guardamos la esperanza, si no tenemos una esperanza cierta, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese es el lema al tiempo de hoy. Al tiempo de hoy es, pero si es que no hay sino una vida, hermano, disfrútenla. ¿Sí? O la otra, tú encuentras que es más económico, no sé, por decir algo, ver pornografía que llevarle un mercado a una persona. O sea, el mal cada día se facilita más. Las tinieblas han cobrado un gradiente de más de 1/3 o de un alto grado de profundidad, de expansión. En cambio, la luz ha sido retraída en su posibilidad, en su potencial. Incluso tiene que ver con la apostasía porque los que deberíamos transmitir la luz o los que deberían transmitir la luz no la manifiestan. Y muchas veces lo que manifiestan como luz es tinieblas y lo que manifiestan como agua para consumo es simplemente lodo, como ocurría con aquel cocodrilo del Nilo. Lore, por favor, nos regalas Salmo 130 del 1 al 6. ¿Quién? Lorena. Lore, Salmo 130 del 1 al 6. Oye, Jehová, de lo profundo clamo a ti. Oh Adonai, oye mi voz, y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Ya, tomarás en cuenta los pecados. ¿Quién, Adonai, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Pero en Jehová mi alma espera, en su palabra es más que los centinelas a la aurora. Mi alma espera, sí, más que los centinelas a la aurora.
Nuestra convicción y conducta indica que hemos llegado a ser, ay, perdón, esa es tu parte. hijos de la luz. Sí, es así. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que allí nos está diciendo el mire, nosotros debemos mantener la esperanza. Apaguen sus micrófonos. Que nos puede guardar nuestra certeza, pese a las condiciones, pase lo que pase en nuestro alrededor. Nosotros debemos esperar en Jehová. Nosotros debemos confiar en sus promesas. Nosotros debemos mantenernos firmes, incluso más despiertos que un centinela. ¿Por qué? Porque el centinela sabe que si entran a la ciudad, se la toman. Que él es el que marca la diferencia entre ser invadidos o poder rechazar al adversario. Y eso debemos ser nosotros, más que centinelas, estar prestos, preparados, siempre con la palabra en nuestra boca, con la palabra en nuestro corazón, con la palabra del Señor delante de nuestros ojos, proclamándola, leyéndola, estudiándola, viviéndola, porque hay vida de por medio. Y no solamente la vida del centinela, la vida de multitudes está de por medio. Porque las tinieblas han crecido una tercera parte y la luz ha decrecido una tercera parte. Y recordemos que cuando habla de tercera parte, habla desde una fracción muy significativa. Entonces, si nosotros estamos alertas, guardándonos en la esperanza, somos de los que todavía permanecemos en la luz, porque somos hijos de luz. La única manera de que nosotros vivamos a plenitud es viviendo en la luz. Efesios 5, 1 al 11, por favor, Luigi, ¿nos regalas Efesios 5, 1 al 11? Sí. Efesios 5:11 dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que no conviene, sino más bien acción de gracias, porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es, idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Ja Elohim sobre los hijos de la desobediencia. No lleguéis a ser, pues, partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. No participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Como dijimos, nuestra luz son los profetas, pero lo que corresponde al Nuevo Testamento, por llamarlo así, corresponde al desarrollo de esto. Entonces, aquí Pablo, en su carta, en su epístola a los Efesios, nos está explicando, nos dice, ¿qué caracteriza a los hijos de luz? El amor, la gratitud, la acción de gracias, ¿cierto? No participar en las obras de las tinieblas y reprender, más bien, una característica es que reprendemos a las obras de las tinieblas. Entonces, si nosotros hacemos memoria un poquito, recordamos en Mateo 24, que Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se apagará. Y luego, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar? En el amor. Y el amor se ha distorsionado y el amor ha ido desapareciendo. Se distorsiona porque al acto fornicario, al acto de una relación sexual le llaman hacer el amor. Dos personas que simplemente el uno siente algo por el otro, ya de una lo identifica como amor. O la otra cuestión es, para evitar mayores compromisos, entonces pongámosle otro nombre, porque es que yo no me quiero enamorar.
Yo quiero tener placer, quiero tener satisfacer mi instinto animal, pero jamás llegar al compromiso que significa el amor. ¿Pero Pero qué el es el Señor aquí amor? está diciendo, dime, ¿Pero qué es el amor? el amor realmente, si nosotros vamos, es a morir a uno mismo para manifestarle al otro, como le, o sea, para estar agradando al otro. Pero cuando nosotros vamos al amor de hombres y eliminamos el amor a Jehová, el amor a nuestro Elohim, entonces es cuando se cae en un falso amor, en una mentira, en algo que procede de las tinieblas y del cuerpo, de la sola carne. Y es ese falso amor que solamente se puede expresar en una relación de carne, que no trasciende porque es mera relación carnal. Incluso si nosotros nos acordamos ahorita, ahora ha aparecido que lo mejor que pasa, y lo publicitan en todo lado, lo mejor que pasa es tener relaciones con un desconocido. ¿No es que no exige compromiso? Es algo accidental casi. Los dos vamos persiguiendo lo mismo, mero placer. Y el amor ha ido desapareciendo. La gratitud ni se diga. Hoy en día lo único que tú tienes cierto es que, quién sabe, si tú le haces un favor a alguien, no esperes que te lo retribuya con la misma entrega, o que por lo menos te dé las gracias. Porque incluso muchas veces a las personas que mejor les sirves son a las que primero van a contestarte con una piedra. Son las primeras que van a responder tratando de destruirte. Incluso en muchas ocasiones, personas que han hecho el bien a otros, lo único que han recibido del otro es o un secuestro, o un hurto, o una mentira, o un interés de seducción, ¿sí? Pero miren, todo esto nace de algo que tiene que pulular, tiene que ser epidémico en este tiempo, se llama el engaño. No se engañen, ¿con qué? Con palabras. Los hombres creen que cambiando las palabras van a cambiar las consecuencias. Entonces, esto no es fornicación, esto es exploración del amor. Esto no es pornografía, esto simplemente es aprender de alguien que ya conoce del tema. Y cambiamos las palabras. Y simplemente el mundo va en caída moral, el mundo va en caída espiritual. Dice como el lenguaje ¿Bien? inclusivo, que le agregan la eye, o sea, que es realmente no tiene ni sentido, o sea, ni sentido. Y al final la gente lo quiere creer porque es su Dios personal. Sí, así es. Y desafortunadamente hemos llegado a lo que decía alguna vez, a creernos Dios. Entonces nosotros creamos a Dios. Ah, no, es que ese es el Dios tuyo. Ese es el Dios ya anticuado. Ese es el Dios de ese librito. Mi Dios es diferente. Mi Dios sí me ama. ¿Por qué me ama? Ah, porque nunca me reprende. Si el Señor nos ama, es por eso que nos reprende. Porque no quiere que nos destruyamos. Y por eso nos dejó un manual, porque es allí donde encontramos la realización plena, la plenitud de vida. Allí la encontramos. Romanos 13, 12, 14 dice, la noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas, o sea, ¿de cuáles? De la noche. Y vistámonos las armas de qué? De la luz, o sea, del día. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras. O sea, no en pecados sexuales, no en pecados de placeres de lujuria, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Yeshua, del Mesías, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Nos está invitando? No, nos está ordenando que así sea. Pero resulta ser que en muchas ocasiones la seducción, lo que seduce al creyente, es por el contrario las obras de las tinieblas. Querer vivir en orgías, querer vivir en borracheras, en desórdenes, en desenfrenos sexuales, poder hablar cosas groseras, cosas indecentes, poder sembrarle temor al otro. La gente quiere ser así. Cuando el Señor nos dice,
Así no es. Ustedes tienen que vestirse como se vestía Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ustedes tienen que vestirse de la palabra, que todos vean que ustedes obedecen a la palabra. Y una cosa que alguna vez alguien dijo, la gente no vive más en el pecado porque no tiene más recursos con que vivir en el pecado. Pero si tuviera más recursos, más pecado estaría practicando. Y aquí lo dice, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Muchos creen que ese proveáis solamente depende de lo material. Proveáis significa no entreguen de lo que yo he puesto en ustedes, no entreguen de lo que son ustedes para alcanzar los deseos de la carne. Entréguenlos, y por eso hablaba del amor, entréguense para satisfacer los deseos espirituales que están en la palabra. También el Señor, para hilar las cosas, nos enseña en Apocalipsis que tiene que ver la noche, tiene que ver todo este terror, tiene que ver todo esto con la obra de de lo que veníamos hablando, del plagué, de la plaga. Por favor, Martica, Salmo 91, 4 al 6. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Miren que las plagas tienen que ver con el día y con la noche. Pero de todas ellas, si nosotros tenemos como escudo, como arma, la verdad del Señor, Él nos guarda de todo esto, para que las tinieblas no conquisten nuestras vidas, porque somos hijos de la luz. Si la luz se pierde, ¿con qué se puede iluminar? Si en medio de todo son tinieblas, ¿cómo distinguirán la luz? ¿Cómo distinguirá el mundo con qué se está tropezando? ¿Cómo distinguirán con qué se están golpeando y qué es lo que está obstruyendo su vida? Si no manifestamos la luz que hay en nosotros. Job 24, 13, 18, te pediré, Lore, que no lo leas, nos viene hablando acerca de la característica de aquellos que aman las tinieblas, que aman la oscuridad, que ponen tropiezo, y cómo ellos son hijos de la oscuridad, rebeldes a la luz. Job 24, 13, 18, por favor, Lore. Mauricio, no leímos Efesios 4. Efesios 4. Bueno, sí. Entonces, antes de eso. Luigi, ya que tú estabas en Efesios 5, léemenos, por favor, Efesios 4. Sí, capítulo 4 del 17 al 25. 25. Sí. Y dice, os digo pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Mesías que vosotros habéis aprendido. Si es que habéis oído hablar de él y él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Yeshua. Despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Vuelvo. Si este es el desarrollo, esta es la explicación. Nos está diciendo qué es lo que pasa con los gentiles, qué es lo que pasa con los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, que se dejan arrastrar, seducir
de a poco en poco van cayendo hasta que la caída es de tal punto que él mismo lo llama practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no así debe ser en nosotros, los que somos de la luz. Los que somos de la luz, que somos del día, debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Debemos revestirnos, saber que este cuerpo no lo podemos desechar, no podemos tirarlo, pero lo revestimos de santidad para que este cuerpo sea frenado por la santidad y no hacer lo que nos pida nuestra parte animal, carnal, natural, sino hacer lo que el espíritu que ha recubierto, que ha frenado a este cuerpo de carne, nos está enseñando, nos está instruyendo. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Yeshua. Yeshua es nuestro modelo, el cual no conoció pecado, pero se hizo por nosotros pecado. Nosotros, que hemos nacido en una naturaleza pecaminosa, debe ser revestida en estos momentos, en este tiempo, mientras llega el revestimiento, esa transformación que hará el Señor en su venida sobre nuestros cuerpos, debemos dejarlo recubierto, no dejar espacio alguno en el cual la carne pueda salir. Y que sea el Espíritu el que tome las decisiones, pero el Espíritu sometido a la palabra, que es la verdad. Allí es donde está la verdad. Entonces, ahora sí, vamos, Lore, por favor. Yo creo que está ocupada. ¿Cuál es? Ok. Entonces, si quieren, le leo Job 24:13. Ese es el que leí, ¿cierto? Sí. Job 24:13 al 18 dice: otros, lo que les digo, venía describiendo quienes andan en tinieblas, cómo hablan, aman y ya se enorgullecen de lo que hacen en medio de las tinieblas. Dice, otros son rebeldes a la luz. No conocen sus caminos, ni frecuentan sus sendas. ¿Las de quién? Las de la luz. La palabra es la luz. Yeshua es la luz. Y nosotros cuando manifestamos la palabra y a Yeshua somos la luz. Dice, al alba se levanta el asesino para matar al pobre y al menesteroso. De noche ronda el ladrón. A oscuras penetra en las casas. Todo esto pasa porque la luz ha menguado y llega la noche. El adúltero espera el crepúsculo y se dice, nadie me verá. Y se oculta el rostro. Durante el día se encierran, nada quieren con la luz. Acostumbrados al terror de las tinieblas, la mañana es oscura para ellos. Se deslizan ligeros como el agua. Su porción es maldita en la tierra y no volverán por el camino de las viñas. O sea, están haciendo obra infructuosa, obra que para lo único que sirve es para llevar a destrucción. Aman las tinieblas. El acercarse a la luz les es incómodo, les estorba para lo que vienen acostumbrados a hacer. Sus cuerpos, su carne clama por el pecado. Les hace sentir feliz cuando causan daño, cuando ellos destruyen a otros sin darse cuenta que se están destruyendo a sí mismos. Dice que la mañana es oscura para ellos. El aparecer del sol, el aparecer de la luz, les es oscuro. Entonces tengamos en cuenta que hasta aquí el Señor ha venido trayendo un desarrollo en las trompetas que remata en este tiempo. Porque si vamos a mirar tanto la conducta de los que son del día o somos del día, como las conductas de los que son de la noche, se ha ido incrementando las tinieblas. Pero la señal visible de esto la tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor cuando vemos todo cómo está operando las tinieblas y cómo se ha hecho incluso aceptable, en muchos casos loable, todo lo que la palabra del Señor dice que es pecado y que llama tinieblas, oscuridad. Y ahora simplemente se manifiesta abiertamente el pecado y se hace público y se considera normal y se aplaude y se apoya todo lo que vaya en contra de la palabra. Pero lo más difícil de creer es que aún dentro de aquellos que se dicen vivir en la luz, se presenta también esta conducta. Y esta conducta, si nosotros vamos a verla, con lo que ha pasado recientemente, se ha ido incrementando. Y lo digo desde el punto de vista de lo que se conoce como iglesias cristianas, las cuales están trazando estrategias más que materialistas y carnales,
¿sí? Para tratar de atraer más gente a sus engaños y a su mentira, traicionando la verdad a la cual llaman, a la cual dicen defender o dicen exponer. Entonces, el shofar de la cuarta trompeta ya ha sonado. Sus ecos y sus ondas las estamos viviendo actualmente. Pero no por eso ha dejado de existir la idolatría, que también hablamos en otro tiempo, todos los desórdenes sexuales, que también hablamos de otras trompetas, y todo, por sobre todo, el eco, el que se hace evidente en este tiempo, se llama el engaño. Y recordemos quién es el padre de engaño y quién es el que está sacando fruto de todo esto y cuál es el que está con su engaño arrastrando a multitudes y haciendo uso de los medios y los recursos en gran manera en este tiempo. Pero lo que viene en la quinta, sexta y séptima trompeta viene acompañada de de lo grave que es, de lo tremendo que es, de la atención que debemos poner en lo que se viene. Luigi, por favor, ¿nos lees Apocalipsis 8:13? Sí. Dice, entonces miré y oí un águila solitaria dar un fuerte alarido mientras volaba por medio del cielo. Ay, 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 a la gente que vive en la tierra, a causa de los restantes toques de los 3 ángeles que tienen que sonar su trompeta. Tienen que sonar su trompeta. O sea, imagínense lo terrible que es, que no es porque quieran, es terrible y ellos tienen que tomarla. Porque esa es la voluntad del Padre y porque tiene que darse cumplimiento a sus promesas y a su palabra. Pero cuán grave es que dice, 3 hay a la gente que vive en la tierra. O sea, aquí ya estamos hablando de eventos que suceden enteramente sobre la faz de la tierra, en lo que viene. Los otros dijimos, prevalece esa relación celestial, espiritual, con la relación con la tierra. Aquí ya está diciendo, hay de la gente que vive en ¿dónde? En la tierra. Entonces, preparados porque lo que se viene es aún más tremendo. Lore, para despedirnos, ¿nos puedes leer, por favor, Salmo 62, 1 al 13? Sí. Mi alma espera en silencio solamente a Elohim, de él viene mi salvación. Solamente él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré movido mucho. ¿Hasta cuándo asaltarán a un hombre para poder asesinarlo? Todos ustedes como si él fuera una pared que se desploma o una cerca que se tambalea. Doblez solo proyectan. Su placer es de seducir, con mentira en la boca. Bendicen y por dentro maldicen. Mi alma espera en silencio, solamente en Elohim, porque mi esperanza viene de él. Solamente él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré movido. Mi salvación y mi honor descansan en Elohim. Mi roca fuerte y mi refugio están en Elohim. Confíen en él todo el tiempo. Ustedes, pueblo, derramen sus corazones delante de él. Elohim, él es el refugio para nosotros. La gente ordinaria es vana y la gente importante es farsante. Si los ponen en una balanza, engañosos son juntos, son iguales, formados de vanidad. No pongas tu confianza en la extorsión, no pongas tus planes en el robo, aunque la riqueza aumente, no pongas el corazón en ellas. Elohim ha hablado una vez, yo lo he oído, estas 2 cosas. De Elohim es el poder. También a ti, oh Jehová, pertenece el amor y la bondad, porque tú das shalom al hombre de acuerdo a sus obras. Amén. Amén. Y les pido que analicen esto porque una de las frases que más me impresionó es que dice, no pongas tu confianza en la extorsión. No creas que puedes comprar favores de aquellos que están en autoridad. Mejor es confiar en el Señor, de que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom.